Es el hombre comprometido con la verdad y con la justicia. Es el educador que va transformando a la masa en pueblo. Él mismo lo dijo en una memorable homilía, es una cita bellísima. Dijo Monseñor el 5 de enero del 78. Dios quiere salvarnos como pueblo, no quiere una salvación aislada. De ahí que la iglesia de hoy, más que nunca, está acentuando el sentido de pueblo. Y por eso la iglesia sufre conflictos, porque la iglesia no quiere masa, quiere pueblo. Masa es el montón de gente. Cuanto más adormecidos, mejor. Cuanto más conformistas, mejor. La iglesia quiere despertar en los hombres el sentido de pueblo. ¿Qué es el pueblo?, pregunta Monseñor, y nos da esta bella respuesta que es todo un programa. Pueblo es una comunidad de hombres y mujeres donde todos conspiran al bien común. Voy a la segunda parte. Paso ahora a la segunda parte, que es un acercamiento al tema desde una perspectiva pastoral, centroamericana y latinoamericana. Mis reflexiones estarán muy marcadas no solo por mi experiencia junto a Monseñor Romero, sino también por mi trabajo en el ámbito latinoamericano y, por supuesto, al lado de Monseñor Arturo Rivera Damas en el proceso de paz salvadoreño. En esa gran escuela aprendí en la práctica que los medios de comunicación pueden ser instrumentos de diálogo y comunión, o por el contrario, pueden llevar a las comunidades y a los pueblos a la más brutal polarización, es decir, al desgarramiento más dramático del tejido social, que es la guerra. Por algo el Papa Juan Pablo II afirmó con energía en las vísperas de la aventura de Irak que la guerra es una derrota para la humanidad. El mismo pontífice, comunicador excepcional, dijo también, a propósito del papel que deben jugar los medios en la formación de la opinión pública, que no se puede dialogar sin estar bien informado. Han quedado tan lejos aquellos tiempos anteriores al nacimiento del audiocassette y del videodisc. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue vigente. ¿Estamos ahora más comunicados que antes? McLuhan nos enseñó hace muchos años que el mundo se estaba convirtiendo en una aldea global. Y Armando nos enseñó cómo leer al Pato Donald, ¿verdad? Sin embargo, aunque ahora podemos asistir a los acontecimientos que nos interesan, ya se trate de los funerales de Juan Pablo II o del Mundial de Fútbol, esta aldea se parece más a una parada de buses o a una estación del metro en la que estamos unos junto a otros, pero no unos con otros, que a una verdadera comunidad. Para decirlo en los términos escogidos como tema del Congreso, es claro que los procesos de integración y la búsqueda y consolidación de la identidad demandan un papel protagónico de los medios de comunicación social. Como ustedes saben, la Iglesia ha ido elaborando una doctrina coherente y abierta sobre el fenómeno de la comunicación social y sobre los medios de comunicación que en el documento del Vaticano II se llaman instrumentos maravillosos de la técnica. Sin embargo, la Carta Magna de las Comunicaciones Sociales es la Instrucción Pastoral, Comunión y Progreso de 1971, que se abre con esta afirmación: la comunión y el progreso en la convivencia humana son los fines principales de la comunicación social y de sus instrumentos, la prensa, el cine, la radio y la televisión. Y casi a renglón seguido añade, la Iglesia los ve como dones de Dios, ya que según designio de la divina providencia, unen fraternalmente a los hombres para que colaboren así con su voluntad salvadora. 20 años más tarde, la Iglesia siente la necesidad de actualizar su visión, porque estamos en una nueva era, esa que en palabras ya consagradas y nacidas en el seno de la Iglesia latinoamericana se describe así: no estamos en una época de cambio, como se decía en los documentos del concilio, sino en un cambio de época, marcado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El nuevo documento del Vaticano toma nota de ello desde su párrafo inicial. Cito: con la llegada de una nueva era, las comunicaciones conocen una expansión considerable que influye profundamente en las culturas de todo el mundo.
Las revoluciones tecnológicas representan tan solo un aspecto de este fenómeno. No hay lugar en el que no se haga sentir el impacto de los medios de comunicación sobre las actitudes religiosas y morales, los sistemas políticos y sociales de educación, etc. Lo que ha sido reflexión a nivel universal se ha convertido en reflexión y praxis en la Iglesia latinoamericana. En su visión, estos medios son providenciales para concientizar al pueblo y acompañar los procesos de desarrollo. Es la visión de Medellín. 10 años más tarde, el documento de Puebla, 1979, formula uno de los planteamientos más atrevidos. La evangelización, anuncio del reino, es comunicación. El proceso que conduce a Santo Domingo, 1992, es interesante porque pone en primer plano el tema de la cultura. Quisiera detenerme aquí un momento para compartir nuestro concepto de cultura. Para nosotros, en último análisis, la cultura es el quehacer vital del hombre, el proceso colectivo e histórico de su autorrealización, de su humanización, mediante el cual la vida alcanza un nivel más elevado de humanidad y se orienta hacia su realización plena. En este sentido, compartimos la opinión de Ortega y Gasset, cuando afirma que el ser humano es el único animal que es un ser cultural, porque el animal, el otro animal, se limita a estar en la naturaleza, a adaptarse a ella, mientras que el hombre, adaptándola a sí mismo, humanizándola, no se contenta con estar en ella, sino que lucha por estar bien. En otras palabras, cultura está ligada a calidad de vida. Termino la cita. Y esto es lo que no tiene la mayoría de nuestros pueblos. Me dio mucha alegría por eso mismo cuando leí en los acuerdos de paz de Guatemala que se iba a reformar la Constitución para reconocer explícitamente en su Carta Magna que el país de la eterna primavera es una nación multiétnica, pluricultural y plurilingüe. Desgraciadamente, del dicho al hecho hay mucho trecho. La propuesta global de la Iglesia ante esta dolorosa realidad es la evangelización entendida como creación de la cultura de la vida. Esto implica 4 derechos. El derecho de nacer, el derecho de vivir dignamente, aquí está todo lo social, el derecho de convivir en una sociedad libre y democrática, aquí entra la democracia participativa, y el derecho de creer y esperar porque somos seres con una vocación de trascendencia. Cuentan que una vez en una barquita iban 3 grandes personajes, el presidente Jimmy Carter, el presidente Romero, que era el último presidente militar que tuvimos en El Salvador, y Juan Pablo II. La barquita iba a naufragar y solo había un salvavidas. Este es para que entendamos lo que es la democracia. Entonces dijo Carter, me toca el salvavidas a mí porque soy el presidente del país más poderoso del mundo. Momento, dijo Juan Pablo, me toca a mí. Soy el líder espiritual de toda la humanidad. Bueno, dijo el presidente Romero, hagamos una votación. Y el que gane, ese se queda con el salvavidas. Y ganó él por 8 votos. ¿Verdad? Esa es la democracia de la que venimos tratando de salir. Bien. Entonces, continuamos. Desgraciadamente, el modelo neoliberal y el modelo de desarrollo que predomina en nuestro continente refleja exactamente lo contrario. Es la cultura de la muerte. Es obvio que ustedes, queridos comunicadores y comunicadoras, y aquí incluyo a los educadores, porque ellos también son comunicadores, tienen una tarea colosal. Desgraciadamente, a menudo el idealismo y el compromiso de los profesionales de la comunicación choca con la insensibilidad de los dueños de los medios y con la hostilidad de algunos gobernantes. Los medios de comunicación pueden ser utilizados para unir o para dividir. Unos cuantos ejemplos bastan para ilustrarlo. Recuerdo, entre otros, aquella mañana del 28 de febrero de 1977, cuando el ejército había realizado una masacre en el centro de San Salvador. La zona era altamente peligrosa, pero el locutor de Radio Nacional, que por cierto era un amigo mío, anunciaba que todo estaba normal y en paz. Quienes le creyeron y pasaron por el lugar
pusieron en peligro su vida y algunos perdieron su vida. Seguí con gran interés la información sobre la guerra en Irak. Quedé apenado por la política informativa que siguieron casi todas las cadenas norteamericanas, de los Estados Unidos, perdón. Norteamericanos son también los mexicanos y también los canadienses. Las cadenas estadounidenses. Y me llamó la atención el debate entre el gobierno de Tony Blair y la BBC, porque ésta se negó a ser portavoz de las autoridades británicas. La pasión por la verdad y la justicia no fue desgraciadamente la actitud dominante en la prensa salvadoreña en tiempos de Monseñor Romero. No puedo recordar sin sorprenderme e indignarme un encuentro con el director de un cotidiano de mi país. Era en tiempos de Monseñor Romero. Yo señalé que en su periódico el campesino solo era noticia cuando cometía alguna falta y que por tanto aparecía siempre como ladrón, borracho, homicida o delincuente. Él me respondió que él con gusto abriría a los campesinos la página editorial de su diario, pero como no saben leer. Ahora muchos campesinos se expresan en nuestras radios comunitarias y en otros foros. Ya han aprendido a leer y también a transformar la historia. En mis tiempos de estudiante de comunicación social aprendí que los medios de comunicación social tienen, entre otros, la función de ser cemento social. En efecto, el lenguaje cotidiano de la gente está marcado por lo que se dice en la prensa, la radio o la televisión. El caso del conflicto entre El Salvador y Honduras, que se dio en agosto del año 69, merece especial atención, porque presenta un caso en el que las emisoras de ambos países envenenaron la mente del pueblo para justificar el uso de la violencia. Fue evidente el caso de la HRN de Honduras. Como yo vivía en la zona oriental de El Salvador, podía escuchar los mensajes llenos de mentira y de odio que dicha emisora emitía. También escuchaba el lenguaje agresivo de la Radio Nacional de El Salvador y fui testigo de los efectos cuando me tocó atender en la diócesis oriental el flujo interminable de compatriotas que huían del vecino país. Algo así pasó cuando mataron a los padres jesuitas. Antes del asesinato, una cadena de radio en la que se tachaba de comunistas a todos los que queríamos cambios sociales. Poco después mataron a los padres jesuitas. Primero envenenaron las mentes y después armaron los brazos que cometieron el asesinato. Es conocida la distinción que se hace en las aulas universitarias entre información y opinión. Abundan también los casos en que se quiere hacer pasar como información lo que es claramente una opinión. Cuando hablo de esto siempre cito el caso de mi visita a Managua, cuando llegó el cardenal Miguel Obando y Bravo, investido con la dignidad cardenalicia. El pueblo se desbordó para aclamarlo en el recorrido entre el aeropuerto y las Cerritas. Yo iba a 2 carros de distancia contemplando todo lo que pasaba. Al día siguiente, uno de los diarios, estábamos en tiempos de gobierno sandinista, escribió que el purpurado lo recibieron varios centenares de personas y que entre los invitados estaba el obispo Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla y decía, capellán del ejército genocida del Salvador. Aquí no había información, había periodismo militante. En otra perspectiva, fue notable la contribución de muchos periodistas salvadoreños y extranjeros a la solución política del conflicto armado en mi país. Algunos llegaron hasta la ofrenda de su vida. Fueron los grandes aliados de la Iglesia en el proceso de paz. Quisiera concluir mi presentación con 2 noticias, una buena y otra mala. Como pasó con Maradona, que le dicen, amor, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que dejé la droga y la mala es que no sé dónde es que la dejé. La mala es que somos el país más violento de América Latina, rivalizando últimamente con Guatemala y Honduras. La buena es que uno de los diarios de mayor circulación de mi país ha decidido convertirse en paladín de un esfuerzo global contra la violencia, fomentando los valores que conforman una cultura de paz.
La prensa gráfica abre su portada del día miércoles con este titular: Todos contra la violencia, y nos ofrece este breve comentario. Este problema social abate cada día a los salvadoreños. Las víctimas se cuentan por cientos. La solución está en manos de las autoridades y en cada ciudadano de esta nación. Yo tuve un problema con este periódico por una cosa que dije en una predicación. Yo dije que un niño le preguntó a su papá, papá, ¿y por qué los gallos cantan? ¿Es cierto que los gallos cantan cuando uno dice una mentira? Sí, hijito, así le pasó a San Pedro. Negó al Señor y los gallos cantaron. Papá, pero ¿por qué los gallos cantan tanto en la madrugada si todos estamos dormidos? Ay, hijito, en ese momento están imprimiendo los periódicos. Estaba en la audiencia la esposa del director de este periódico, yo no lo sabía. Yo fui a verlo unos días más tarde, lo encontré bastante serio, y yo dije, ¿qué pasará con este señor si hemos sido buenos amigos? De repente me dice, Monseñor, ¿cómo es la historia de que los gallos cantan en la madrugada? Bien, ahora dedica más de 80 páginas al tema de la violencia y cómo ir trabajando por una cultura de paz. Un fenómeno interesante. Monseñor Jorge Casareto, un obispo muy querido de la Argentina, hace esta afirmación: la Iglesia trabajará en la comunicación intentando globalizar la comunión y la solidaridad, potenciando la inclusión social de los más pobres, formando comunicadores con hondo sentido evangélico y desarrollando en las personas, las familias y las comunidades un profundo sentido crítico. La Iglesia en el continente debe desarrollar una verdadera pastoral de la comunicación que dé respuestas evangelizadoras a los nuevos desafíos de nuestro tiempo. A mí me gusta decir que no basta con que la Iglesia dé buenas noticias. Ella debe ser también buena noticia. Y eso fue la Iglesia que nos dejó Monseñor Romero, el mártir de la comunicación social. Me he preguntado muchas veces cómo respondería yo a la pregunta sobre las 3 cosas que uno llevaría a una isla desierta, ¿verdad? Por supuesto, ante todo la Biblia, ¿no? En segundo lugar, un aparato de radio, de transistores. Y finalmente, un celular para poder comunicarme con todos ustedes y ver cómo va el proyecto que aquí estamos discutiendo. Muchas gracias. El profesor Matelá, formado en Derecho y Economía Política en la Universidad de Lovaina y en la Sorbona, donde obtuvo un posgrado en Sociología. Fue luego profesor en Chile desde 1962 a 1973, destino que eligió por su estabilidad y su estructura académica. Allí se rebeló contra los modelos estratégicos de planificación familiar que estaban aplicando fundaciones como la Ford o la Rockefeller. Esto le llevó a reflexionar sobre las estrategias de comunicación para difundir la innovación y desde la demografía se fue aproximando hacia la comunicación. Durante estos años se formó su pensamiento tanto por el contacto con esa realidad como con Smith y Schiller, que pasaron tiempo en la región analizando el impacto de los medios norteamericanos. Tras el golpe de Pinochet, regresó a Francia, pero la expectativa chilena habría marcado de forma definitiva su vida y su pensamiento. Al llegar Mitterrand al poder, se amplió la dotación de profesorado para la universidad y Matelá obtuvo una cátedra en la Universidad París 8, donde es profesor de Ciencias de la Comunicación desde 1996. Matelá, mediante una creciente proyección internacional y sobre todo una presencia constante en países de América Latina y en España, donde su prestigio es extraordinario, es autor de numerosas obras vinculadas a la comunicación y que han sentado pautas en este terreno y también son obras de obligada referencia. Paso pues la palabra al profesor Matelá. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco primero Nina y al monseñor Gregorio Rosa Chávez de sus testimonios. Yo creo que tenemos necesidad de testimonios para finalmente mostrar que detrás de todas las discusiones que pueden a veces parecer teóricas, hay vivencias. Claro que como, digamos, investigador,
yo no digo como intelectual, como investigador docente, yo tengo a la vez una práctica de acompañamiento de la reflexión militante y también la vocación de tratar de formalizar, digamos, los conflictos, las apuestas que se dan en el campo de la comunicación. Porque yo creo que si hay una lección que, digamos, se podemos sacar de la evolución del pensamiento progresista de comunicación es tratar de vincular, y eso es la gran dificultad, la formalización de conceptos para resistir finalmente al vaciamiento de los términos que nos vienen por encima cada día, y a la vez no olvidar nunca que estos conceptos cobran vida solo a partir de las prácticas de emancipación. Yo agradezco la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y Radio Nederland de Holanda el haberme convidado a este tercer encuentro y sobre todo de haber tenido la buena idea de congregar las conferencias y los intercambios en este lugar cultural altamente simbólico de la historia con una gran H, y de las identidades culturales como lo es el Museo Nacional de Antropología. Mi experiencia con la radio empezó tarde, de hecho. Empezó solamente indirectamente. Primero le voy a decir que mi primer contacto con la radio y mi toma de conciencia de la importancia del aparato de radio que todavía en esa época era lámparas es durante la Segunda Guerra Mundial. Entré en la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 4 años y en 1944 tenía 8 años. Pero me acuerdo bien como mis padres escuchaban cada noche la radio de Londres. Y para mí, la radio no la podía concebir sino como una caja donde fluían las palabras de la libertad y de la lucha en contra de la opresión del poder nazi. Y le voy a contar una cosa. Cuando era niño, me gustaba, yo soñaba incluso durante la guerra, con todos los nombres de las radios. Para mí era como un curso de una clase de geografía. Y le voy a decir, le voy a confesar, que hay un nombre que me fascinó y no sabía y no supe durante mucho tiempo lo que era. Era Hilversum. Estaba, digamos, en la lista de las emisoras. Entonces, yo me doy cuenta ahora que Hilversum es Radio Nederland. Tomé tiempo para pasar de Hilversum a, digamos, la Radio Nederland. Yo le decía que mi experiencia es indirecta. Yo soy, aparte de esta experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, mi experiencia como militante fue primero un militante de la era Gutenberg. La era de Gutenberg, yo participé fundamentalmente en el proceso chileno, que fue una era Gutenberg. Ya no había problemática de radiocomunitarias, incluso la propia izquierda no se planteó el problema de poseer una radio. La lucha ideológica para hacer pasar las reformas se dio fundamentalmente en la prensa y en la televisión, que manejaba muy mal la izquierda, las fuerzas progresistas. Pero eso sí, que para mí la radio fue fundamental a pesar de no tener problemática radiofónica en las fuerzas progresistas. Porque el único texto que encontramos cuando se trató de contestar a la pregunta ¿qué hacer
con los medios, con los pocos medios que heredamos, era el texto sobre la radio y la relación interactiva que suscitaba el aparato de radio, escrito por el dramaturgo Bertolt Brecht en los años 30. Le voy a decir, aparte del teatro y aparte de este texto de Brecht, eran todas las municiones que teníamos para pensar la alternativa, ya que ustedes saben que durante mucho tiempo, en las fuerzas progresistas, la comunicación fue siempre la quinta rueda de las luchas sociales, al mismo tiempo que todo el campo cultural. Es por eso que yo celebro mucho este encuentro, porque es un balance de los 20 últimos años, que es precisamente todo el proceso de legitimación de la radio, pero de todo el campo cultural y mediático como un campo de relaciones de fuerza y de la cultura de la memoria, de las luchas. Y digamos, los contactos que he tenido después con la radio, después de mi expulsión de Chile, fueron a través de las radios comunitarias. Yo tuve la suerte, yo creo que es una real suerte, de haber sido invitado a la primera asamblea o la segunda asamblea del AMAR, que es la Asociación de las Radios Comunitarias, en 1983 en Montreal. Y tuve la suerte también de inaugurar la conferencia internacional del AMAR en Managua en 1988. Y suerte sí, porque para mí Nicaragua en ese momento era precisamente el lugar donde todas las nuevas concepciones aportadas por teóricos latinoamericanos como Paulo Freire estaban aterrizando en las radios campesinas, en las radios comunitarias, pero también en toda la prensa alternativa. Ahora puedo empezar mi conferencia. Bueno, mi conferencia podría llevar el título Medios de comunicación, cultura, ¿qué tipo de integración y para qué diversidad? Y hubiese habido tiempo, agregaría idioma al primer término del título. La cuestión sobre el sentido del lugar que ocupan o deberían ocupar los medios de comunicación, los procesos de integración macro-regional, está en vías de cambiar de naturaleza. Se puede decir que, a mí me parece, que desde algunos años, podríamos precisar después en un coloquio, yo creo que estamos viviendo un giro histórico. Yo creo que esta cuestión empieza, incluso si es siempre embrionario, ya no pensamos en términos como antes de los mañanas que cantan mañana. Yo creo que este interrogante empieza poco a poco a encontrar su legitimidad. Al mismo tiempo que está reconocida la centralidad de la y de las culturas en la construcción de espacios jurídicos transnacionales, es el principio de la apropiación por los ciudadanos de sus apuestas que poco a poco emerge portado por nuevos actores. Como estoy, digamos, en la encrucijada entre dos experiencias, entre Europa y América Latina, Unión Europea y América Latina, yo voy a tratar, en la medida de lo posible, hacer compartir esta doble experiencia. Esta doble experiencia, pero teniendo en cuenta
que en cierto nivel de la llamada integración son procesos asimétricos, porque son historias distintas. Pero desde el principio quiero decir que no me gusta la palabra integración, incluso si se ha globalizado. Para mí, el concepto de integración es un concepto del siglo XIX y de la ciencia positivista. Finalmente, corresponde a la metáfora del cuerpo, del organismo, donde es algo cerrado, un conjunto de funciones que son previsibles. La única cosa en la evolución es la complicación de estas funciones. Hoy en día, la gente que piensa el futuro de la sociedad piensa en términos de un paradigma, el paradigma de la complejidad. Y el paradigma de la complejidad está directamente ligado finalmente a una interrogación sobre los retrocesos y los avances, digamos, de los procesos de interdependencia a cada nivel. Y yo diría también una cosa, que para mí los procesos llamados de integración, yo debería agregar cada vez cuando hablo de globalización, yo diría la llamada globalización, en el sentido que yo encuentro que es un término que no significa absolutamente nada y es mistificador. Yo creo que los llamados procesos de integración, primero, históricamente se dan desde hace mucho tiempo. Incluso los empujes hacia, digamos, la creación de una comunidad humana, como lo decía San Juan, una gran familia humana, ha empezado desde hace mucho tiempo, al empezar por la conquista de las Américas. La conquista de las Américas fue el momento en que despega en la humanidad no solamente, digamos, el apoderamiento de Europa y de la universalidad, la llamada universalidad europea sobre el continente, es también el momento en que se funda lo que va a ser el ambiguo derecho internacional, el derecho de las gentes fundado a partir de las doctrinas del teólogo Francisco de Vitoria, que resumía, que legitimaba la intervención de los conquistadores a partir del ius communicationis, versión muy degenerada hoy del libre intercambio, y el ius commercii, el derecho a hacer comercio. El derecho internacional, ustedes saben, como los procesos de integración son ambiguos. Nos permiten, digamos, a veces de justificar, a pesar de todo, las guerras, la continuación de las guerras, pero permiten también, porque ponen en cuestión la soberanía nacional, el encierro nacional, permiten también que un pequeño juez español arreste Pinochet en Londres y permita el juicio para crímenes contra la humanidad. Mi charla, con tal que me dejen tiempo, voy a tratar de abordar tres temas. Primero voy a tratar de poner en perspectiva todo lo que discutimos hoy, digamos, en los foros internacionales. Y yo quisiera, para ello, retornar al pasado. No se preocupen, yo no les voy a llevar de nuevo a 1492 o 1545 o 55. No, yo quiero volver sobre, los años 60 y 70, porque para mí fueron importantes. Si hago eso es porque yo pienso que, digamos, una causa
de la crisis de lo político, de la despolitización en la mirada sobre el mundo, es realmente la pérdida de referencia, la pérdida de una cartografía histórica. Ustedes saben que no son solamente los comunicólogos que se preocupan sobre la subida de una idea de, digamos, de un presente cada vez más omnipotente. Los historiadores hoy empiezan a interrogarse sobre este nuevo régimen de temporalidad que finalmente consagra el presente como la lupa a través del cual se ve el pasado y el futuro. Y es muy interesante, mientras que los investigadores en comunicación no se atreven a decir que la televisión no tiene ninguna importancia de eso, nos dicen ellos que la televisión tiene un papel mayor porque ha vuelto a ser el principal instrumento de aprendizaje de la historia y por naturaleza forma una mirada más emotiva que crítica, más subjetiva que explicativa, y nos permite dar una categoría de inteligencia del pasado. Entonces, empezamos con esta primera parte. La segunda parte será tratar de identificar los lugares institucionales donde se juega la suerte de la relación entre medios de comunicación e integración y tratar de captar cuáles son sus envites. Y la tercera parte es finalmente la problemática de lo que llamaría, y me parece que el término ya está bien anclado en México, con la propuesta de reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, la ciudadanización de la problemática de los medios, pero también de la integración. Porque para mí la integración se podría decir que la integración tiene finalmente dos ejes. Hay una concepción de la integración como suma de los esfuerzos institucionales que están tratando de crear desde arriba, se lo ve claramente en Europa hoy mismo, desde arriba, digamos, los lazos para una comunidad económica, cultural, política. Es más difícil en cultural, política que en lo económico. Eso es una primera definición de la integración, y es asimétrica a través del mundo. Luego, la segunda definición de la integración es, finalmente, todos estos procesos ordinarios que hacen que poco importa el avance de las instituciones, hay gente que se reapropia esta dimensión internacional. Y al escuchar Nina, yo me recordé de esta iluminación que tuve cuando me convidó en Otavalo, en su familia, y cuando empecé a hablar con gente de su familia y de su grupo étnico, como se dice hoy, entre comillas. Ellos me contaron que finalmente tenían parientes y tenían una relación desde Bolivia como un arco que iba hasta Venezuela. Era finalmente el desborde de las fronteras nacionales. Y después, dos o tres años después, yo tuve la suerte de tener un estudiante boliviano. Un estudiante boliviano en comunicación que me propuso como tema de su tesina los cantantes bolivianos, ecuatorianos y peruanos en el Metropolitano de París. Entonces, para mí todo se mezclaba. Allá había había toda esta integración, de hecho, y del otro lado tenían una proyección hacia el mundo. Y yo llegué a la conclusión cuando presentó la tesis, que finalmente conocía mejor el Metropolitano de París que yo mismo. Bueno, entonces, puesta en perspectiva, mire, ya que estoy para salvar memorias,
yo creo que no es fácil, digamos, responder al desafío de ligar o de tratar de acercar dos realidades tan distintas como América Latina y como la Unión Europea. Ya que históricamente las experiencias de construcción del espacio cultural en estas dos regiones han caminado paralelamente. Incluso se han ignorado soberbiamente. Y la exhortación lanzada por el ministro francés de la época de la cultura, Jacques Lang, en la famosa conferencia sobre las políticas culturales organizada en julio de 1982 por la UNESCO, conferencia que se llama Mondial Cult, aquí mismo en la conferencia del DF se ha quedado letra muerta. ¿Y qué proponía Lang en 1982? Yo creo que pertenece a cada de nuestros países de organizarse con los otros para oponer a la internacional de los grupos financieros, la internacional de los pueblos de la cultura. Solo combatiremos esta empresa de desalfabetización, reagrupándonos, aliándonos y construyendo concretamente medios de riposta. Y afirmaba, después de haber constatado cultura, y lo afirmaba eso, después de haber constatado cultura y economía, el mismo combate. Es inútil taparse los ojos y refugiarse en el angelismo. La realidad es aquí y incontestable. Dicho entre paréntesis, la Ciudad de México parece predestinada a ser la cuna de estos llamados a un nuevo internacionalismo. Se recordarán ustedes que es desde la Ciudad de México revolucionaria que en 1938 Diego Rivera, el surrealista André Breton y el exiliado Trotsky proclamaron el Manifiesto para una Internacional del Arte. Manifiesto que subtitularon para un planeta sin visado. Al escuchar ayer el compañero nicaragüense Sergio Ramírez, yo me decía que su llamado a una internacional de las letras estaba muy cerca, finalmente, de esta internacional del arte. En la estela del discurso de Lang, hubo, juntando los actos a las palabras, una misión que fue presidida por García Márquez para un espacio audiovisual latino, y que era más o menos una posibilidad de reflexionar sobre esta internacional de la cultura de los pueblos. Aparte de esta experiencia, se debe decir que la relación que tuvieron los grandes países industrializados con las reivindicaciones del tercer mundo en los años 70 de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación fueron escasísimas. Porque el norte tenía una visión de las reivindicaciones de este orden a partir del sesgo de las luchas de la Guerra Fría. Para ellos, para los países industrializados, la reivindicación de un nuevo orden era más bien sinónimo de un dilema totalitarismo-democracia. Decía que la propuesta hecha por el ministro francés había quedado sin porvenir. En 1984, en efecto, 2 años después de la Conferencia de México sobre las políticas culturales, se clausuraba un ciclo de toma
de conciencia. Empezaba lo que llamaría la travesía del desierto para las alternativas al orden dominante de la comunicación. La fragmentación, cada uno por su lado. La economía en vías de la globalización tomó la delantera. Mejor, la razón economicista y el sueño tecnodeterminista se impusieron. Políticas de reajuste, desregulación especialmente salvaje de los regímenes jurídicos, de los sistemas y medios de comunicación de información. En esta desregulación, en la desregulación del sistema mundial de telecomunicaciones ha sido fundamental. Todo este periodo fue marcado por el hubris, la desmedida de las operaciones de megagrupos, que explica también sus posteriores tropiezos y los de la llamada nueva economía. Este entorno estructural parecía dar la razón a quienes veían en el despliegue del proceso de globalización ultraliberal el horizonte insuperable en el que habían de figurar las preguntas que se plantean a los sistemas de comunicación. Y toda la discusión que se llevó a cabo durante los años 70 en la UNESCO, en otros foros, se fue por la borda. Se fue por la borda, por ejemplo, toda esta acumulación realizada desde México mismo por los exiliados del sur, colaborando con los mexicanos en el ILET, el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Que la propia Comisión McBride, que elaboró un informe sobre medidas para implementar el nuevo orden mundial de información, reconoció, ya que muchas de las propuestas sobre derechos a la comunicación, etc., fueron incluidas en este informe. A medida que se acentuaba la ofensiva del pensamiento neoliberal, hay que decir que un conjunto de conceptos se vaciaron de sentido o, digamos, fueron expulsados de la referencia. El concepto de hegemonía, cómo se construye una hegemonía mundial. El concepto de intelectual orgánico, el concepto de pueblo, el concepto de clase social, de Estado. Y con eso entró la despolitización. Yo creo que la crisis mayor de los años 80 y 90 es de haber expulsado de las referencias la noción de ideología. La noción de ideología como imposición del pensamiento, de la visión del mundo de un grupo peculiar como universal, como valedera para la felicidad de toda la humanidad. Y finalmente muchos en los medios académicos trataron de refugiarse en dando todo el poder a los consumidores. Los consumidores de repente adquirían la posibilidad de determinar soberanamente el sentido de todo lo que veían. Entonces, no necesidad de políticas públicas. Hubo que esperar este comienzo del siglo para que cuestiones que el aparente triunfo del pensamiento único había deslegitimado se vuelvan a plantearse con más bríos. Revelación de las lógicas segregadoras del proyecto globalista, flagrante desmentido de las salvíficas promesas de las tecnoutopías de la comunicación, aportado por las crudas realidades de la irrupción de un proletariado precario intelectual y el aumento de las brechas digitales, pudorosa expresión que oculta las fuentes de la injusticia social, pérdida de credibilidad del universo mediático y que se ha acelerado a partir del 11 de septiembre de 2001. Aparición de nuevas formas de hegemonía de naturaleza imperial en la guerra global contra el terrorismo. Aparición de nuevas formas de lucha antihegemónicas planteadas por
los movimientos sociales y las sociedades civiles organizadas. Todos estos elementos disruptivos demuestran que no había, incluso si no hay que verter en el discurso triunfalista, nada de fatalidad global. La interpelación crítica, pues, ha vuelto a hacerse audible y los actores sociales actuando en el campo de la comunicación visibles. Porque durante todos estos años de travesía del desierto, también muchas veces clandestinamente, se elaboraron otras formas de comunicación. Los pulsos que se entablan desde el fin del siglo XX en las altas instancias internacionales, como la UNESCO, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de la Propiedad Intelectual, alrededor todos los pulsos que tienen lugar alrededor del estatuto, de las creaciones de la mente y de las modalidades de inserción social de las nuevas tecnologías de información y comunicación, prueban que se han vuelto a poner de actualidad interrogantes que se habían dejado en barbecho. No crean que soy un nostálgico de los años 70, yo creo que el contexto es distinto, pero yo creo que los años 70 plantearon unos principios, a veces de manera balbuceante, que hoy se retoman y que forman parte precisamente de un combate interno y internacional. Cómo interpretar lo que son los derechos a la comunicación. Entonces, después de una hibernación de casi un cuarto de siglo, se vislumbra la esperanza de convertir en una noción operatoria la definición antropológica de la cultura, dada en la Conferencia de México de 1982. Es por eso que esa conferencia es histórica. Es la primera vez que la UNESCO retoma la noción de cultura antropológica en 1982. Después, periodo de hibernación, y acaba de volver, muy criticado por la delegación norteamericana, en los prolegómenos, por lo menos en el primer borrador de la Convención para la Protección de la Diversidad Cultural que se discute hoy en la UNESCO. Bueno, lo que es importante es que ha vuelto en la palestra pública la noción de políticas culturales, de políticas públicas en comunicación, etc. Y se ha desafiado la tesis, finalmente, de que basta la autorregulación, ya que es esta filosofía que nos ponen siempre en contra de la noción de política pública. Segundo punto de mi intervención, será breve porque yo creo que va seguramente a ocupar muchas preguntas, es la lección, sobre todo que me ha precedido también mi amigo C.S. Hamling ayer, que aporta la reflexión sobre, digamos, las discusiones sobre la integración en la Unión Europea. Bueno, le voy a decir que hubiera podido cambiar de título y de objeto de mi charla, pero, digamos, hesité y finalmente yo tomé esta forma. Pero hubiera podido hacer perfectamente una conferencia para mostrar cómo la noción de integración es totalmente contradictoria. Porque hoy mismo en Francia, con ocasión del referéndum sobre la llamada Constitución, más bien el Tratado de carácter constitucional sobre la Unión Europea, se da una cosa totalmente inusita en un continente donde hay todavía muchas formas cuando se debate en el espacio público. Los partidarios del no, que rechazan esta constitución que finalmente, si está aprobada, llega a constitucionalizar el mercado, a constitucionalizar
la idea de que no hay en contra de la concurrencia libre y falseada. Esta constitución, que es el producto de un grupo de tecnócratas que no responde a la definición de constitución, la constitución normalmente en la historia del patrimonio del del Estado de Derecho, necesita una constituyente. Este documento es la ocasión de una intoxicación gigantesca en contra de los partidarios del no. Los partidarios del sí son de una agresividad, tanto viniendo de la izquierda como de la derecha, en contra de todos quienes argumentan, porque para ellos es sobre todo motivar a través de emociones. Yo le doy un ejemplo. Solo una tercera parte, digamos, del tiempo dedicado a la Constitución, al referéndum, está para los partidarios del no. Cuando hablo del partidario del no, yo no hablo evidentemente de la extrema derecha y de Le Pen, evidente. Incluso dentro del propio Le Monde hizo una encuesta adentro de su medio periodístico. En Le Monde, 2/3 partes de los periodistas confiesan que hacen propaganda, que militan para el sí. Y la tercera parte de Le Monde está para el no. Pero los periodistas que están para el no tienen poco espacio en su propio diario. Entonces, eso me muestra que finalmente la cuestión de la integración es una cosa que se construye a través de muchas dificultades, muchas contradicciones, y que una condición para crear la integración es aceptar las reglas del juego de la cultura deliberativa. Si no, vamos hacia una desperdición total del sentido de lo público. Y por el momento, en Europa, en los países donde todavía hay un movimiento social y sindicatos que se atreven a alzar la voz en contra de la Constitución, este debate es difícil, porque es la primera vez que después de 50 años hay posibilidad de debatir de ello.